Bueno, buenas tardes. Hoy estamos aquí con First Service Realty, como siempre, haciendo un nuevo webinar, que es un poco lo que nos gusta. Vamos a estar esperando unos minutitos. Ya hay bastantes conectados, pero siempre damos 2 o 3 minutitos para que puedan seguir conectándose. Siempre algunos tienen problemitas con la conexión, así que vamos a esperar unos minutos. Bueno, mi nombre, para los que por primera vez se conectan a uno de nuestros webinars, mi nombre es Sergio Chanteiro y estamos teniendo un poquito ahora de acople, a ver, ahí, bárbaro. Y vamos a estar, ¿me escuchan, Fernando, Carla? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Vamos a estar hoy con Fernando Reuter de Fran Visa y con Carla Ansaldi, una abogada especialista en migraciones, así que vamos a estar tocando un tema bueno, que hemos tenido muchas preguntas y que en toda Latinoamérica hoy por hoy están viendo tipos de posibilidades o cómo hacer para trasladarse a vivir a Estados Unidos. Así que hemos estado ofreciendo el tema de franquicias. Nosotros de nuestra parte solamente aportaremos algunos comentarios de algún tipo de visa en particular relacionado con el tema inmobiliario, pero más que nada va a ser un webinar informativo como nos caracteriza de estar siempre tratando de cubrir las necesidades y las sugerencias que nos hacen todos los clientes de alguna forma cuando viajamos. Vamos a dar un minuto más, ya tenemos bastantes conectados. Y repito, nuestra compañía es First Service Realty. Ahora les voy a contar un poquito muy brevemente sobre nuestra compañía. Tenemos un negocio inmobiliario con 7 compañías en el sur de Florida y nos especializamos en negocios, por lo menos la parte que manejo yo, que es la parte internacional, en temas internacionales, y tenemos una parte también que llamamos Abriendo Fronteras, con muchos desarrollos que tenemos fuera de Estados Unidos. En Panamá, tenemos en México, Costa Rica, Argentina, Colombia. Así que tenemos para todos aquellos que quizás no son de países de Latinoamérica que no les permiten ahora con una nueva reglamentación comprar o invertir en Estados Unidos, ya sean venezolanos, de China, Corea o algunos otros países que están imposibilitados con una nueva reglamentación. Tenemos opciones de inversión fuera de Estados Unidos para todos ustedes. Pero hoy nos vamos a especializar en cómo venir a Estados Unidos a través de franquicias y Carla nos estará contando todos los diferentes tipos de visas de inmigrantes y de no inmigrantes que les pueden permitir estar aquí. Santiago, si querés, vamos a empezar con la presentación de la compañía y así mientras vamos haciendo la presentación se terminan de conectar los que estaban registrados. Bueno, nosotros somos la división internacional de First Service Realty, un poco tenemos alianzas internacionales en Panamá, Paraguay, Chile, Colombia, Costa Rica, Uruguay, República Dominicana. Acabamos de firmar esta semana un contrato en Colombia, un desarrollo muy, muy lindo, y nos especializamos en eso, ¿no? En viajar por toda Latinoamérica y hacer alianzas y hacer negocios de ida y vuelta, tratar de vender un poco lo que es el sur de la Florida y también de hacer contactos con brokers y con compañías y desarrolladores internacionales. Así que, bueno, después trabajamos, nos gusta mucho trabajar en el área, podemos pasar a la siguiente pantalla, trabajar en el área con muchos profesionales, tenemos las 7 oficinas, ahí están las ubicaciones. En este momento yo estoy en la oficina de Aventura, Carla creo que también está en Aventura y Fernando creo que también está en Aventura, así que estamos todos localizados en la misma área. Cualquier duda, cuando viajen aquí al sur de Miami, vienen a Aventura y nos pueden encontrar a todos nosotros en la misma área. Proceso de inversión, nosotros trabajamos en conjunto con profesionales, como lo estamos haciendo hoy en este webinar. Tenemos profesionales del área contable, legal, migratoria, financiera, de management, de construcciones, y tratamos de brindar un servicio completo que es un poco lo que nos caracteriza y marcamos una diferencia con la mayoría de las compañías inmobiliarias, porque tratamos de estar pendientes de todos los temas que hacen a lo que es una actividad inmobiliaria y una inversión inmobiliaria. Nuestros servicios y actividades académicas a través de todos los webinars que damos, estamos conectados con una plataforma que se llama Thinking World, hacemos todo lo que es de SIG, los webinars presenciales y las expo, también hemos hecho presenciales en algunas universidades y tratamos de dar un poco el apoyo no solamente del sector inmobiliario, sino con este tipo de eventos, llegar a todos ustedes con un poquito más de información que es lo que están requiriendo.
Sin más y sin perder mucho tiempo, vamos a tratar de que este webinar no se demore más de 1 hora 10. Les cuento rápidamente, trabajamos con todos los desarrollos locales de preconstrucción y hacemos todo lo que es el tema inmobiliario a nivel local en el sur de la Florida, y también trabajamos ahora un poco en la costa oeste, en la zona de Cape Coral, con construcción sobre terrenos. ¿Podemos pasar, Santi? Y bueno, Nexo es el único que voy a nombrar porque está relacionado un poco a lo que vamos a hablar hoy. Es un proyecto que tiene aprobado para visas EB5, pero eso lo dejamos después, que Carla va a explicarme qué son los diferentes tipos de visas. Así que vamos a dar inicio a este webinar. Hoy nos van a acompañar Fernando Reuter, que es socio gerente de Fran Visa, especialista en franquicias, y Carla Ansaldi, especialista abogada en inmigraciones, y tiene FED USA la compañía. Carla, buenas tardes, vamos a dar inicio contigo en este webinar. Me gustaría que hagas una pequeña introducción de tu persona y de tu compañía, que lleva muchos años y la verdad son muy conocidas en este ambiente como una de las abogadas con más trayectoria y más casos realmente con resultados muy positivos, que es lo que le gusta a la gente. Muchas gracias, Sergio, por la presentación. Mi nombre es Carla Ansaldi, soy abogada de inmigración en Estados Unidos, en Miami. Hace ya 16 años que abrí mi estudio y junto a mi equipo nos especializamos en lo que es visas y green cards de negocios y de trabajos. Y hoy les iba a hablar un poco de lo que es a darles un pantallazo de lo que es el sistema de inmigración de Estados Unidos. Básicamente tenemos lo que es visa de no inmigrante y visas de inmigrante. Las visas de no inmigrante son todas esas que tienen letras. Cuando hablan de la E2, E1, la H, la O, esas son visas de no inmigrante, en el sentido que cuando uno las solicita, le dice al oficial consular que la intención es venir por un tiempo a Estados Unidos, pero eventualmente regresar a su país. Las visas de inmigrante es la famosa Green Card, la residencia permanente, donde ya uno toma la decisión de radicarse definitivamente de Estados Unidos. Y hoy les voy a hablar de lo que son un poco las categorías de visa de no inmigrante y de inmigrante, que las más comunes, las que más se usan. Carla, déjame por las dudas aclarar que pueden ir haciendo preguntas. Hay un chat que dice question o preguntas, que pueden ir preguntando ahí. Vamos a tratar de al final, después que terminemos las presentaciones, de responderla. En caso que no hagamos a tiempo a responderla, después cada uno de los profesionales va a recibir esa pregunta y la va a poder responder en forma directa a cada uno de ustedes. Así que no tengan vergüenza, que pregunten y vamos a tratar de responder a medida que vamos avanzando las preguntas de ustedes. Sí, seguro, para hacer más dinámico el webinar está bueno que hagan preguntas y empezar a tocar casos en particular. Empezando un poco por lo que es la visa E1, que es la de intercambio comercial, que los dueños y empleados de empresas que se dedican a importar y o exportar mercadería o servicios con Estados Unidos pueden obtener esta visa E1. Estados Unidos ofrece a ciudadanos de países con los que tiene suscripto tratados de comercio y navegación la posibilidad de que puedan obtener esta visa. O sea que para ser elegible a esta clasificación E1, el comerciante debe demostrar que, primero, es ciudadano de un país con el cual Estados Unidos tiene un tratado. En Latinoamérica sería Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, México, Paraguay. Hay que demostrar que es nacional de un país que tiene un tratado con Estados Unidos, que el comercio se llevará a cabo, principalmente es un intercambio entre Estados Unidos y el país de nacionalidad del comerciante. O sea, si la visa va a ser para un colombiano, no puede enviar productos desde China hacia Estados Unidos. Hay que demostrar que los productos salen de Colombia hacia Estados Unidos o de Estados Unidos a Colombia. Este intercambio comercial incluye, puede ser bienes, servicios, transporte, turismo, tecnología, y la ley pide que sea comercio sustancial, o sea, generalmente se refiere a un flujo continuo de artículos de comercio que implican numerosas transacciones a lo largo del tiempo. O
sea, lo que les digo siempre es necesario tener una historia mínima de 3 meses con 2 o 3 embarques por mes. O sea, no sirve hacer un embarque cada 6 meses, aunque sea de $1 millón en productos. Ellos quieren ver pequeños embarques con asiduidad para poder justificar por qué la persona necesita estar en Estados Unidos. Y si bien no existe un requisito mínimo con respecto al valor monetario o el volumen de cada transacción, es importante poder demostrar que la empresa puede facturar al menos unos $30.000 mensuales aproximadamente. Ejemplos para esta visa son empresas que traen productos o envían productos de Estados Unidos al país de nacionalidad de quien la solicita. Como les dije antes, la mercadería debe salir de Estados Unidos hacia ese país o venir desde ese país y debe entrar a Estados Unidos. No sirve que quede en el puerto y luego la manden a otro país. A veces se usan en los puertos de Estados Unidos para reenviar luego a otros países de Latinoamérica. Eso no califica, hay que demostrar que la mercadería entró a Estados Unidos. Y también esta visa se está usando mucho en el sector de tecnología. Las empresas que tienen empleados en su país, que producen un servicio que es vendido a clientes en Estados Unidos o prestan asistencia a clientes que están en Estados Unidos. Esto sería lo que es intercambio comercial de servicios y también califica para la visa E1. Esta visa se otorga por 5 años. Es posible renovarla indefinidamente mientras el negocio esté funcionando y incluye al cónyuge e hijos hasta los 21 años. La ventaja también que tiene esta visa es que es una de las pocas que le da al cónyuge permiso para que pueda trabajar en Estados Unidos. Después, la que más también se usa, una de las visas que más estamos haciendo es la visa E2 de inversión. Realizar una inversión en un emprendimiento comercial es la forma más simple y rápida para vivir y trabajar en Estados Unidos. Es necesario invertir en un emprendimiento comercial y tener por lo menos el 50% del negocio. La ley no establece de manera específica qué cantidad de dinero es necesario invertir en el negocio para acceder a esta visa E2. La ley solo habla de una inversión sustancial. Y el monto a invertir se fue incrementando con el tiempo. En la actualidad, las autoridades de inmigración quieren ver una inversión no inferior a los $180.000. ¿Puede solicitarse la visa con una inversión menor? Sí, hay muchos casos en los que se han aprobado visas con inversiones en torno a los $150.000. Pero en estos casos, en donde los montos de inversión en principio no son los ideales, nuestra recomendación es invertir en un negocio con capacidad de crecimiento y de generar varios puestos de trabajo y buena rentabilidad, que esto es lo que analiza el oficial consular al momento de tomar la decisión. Para poder solicitar la visa, el negocio debe estar operando. La empresa debe haber recibido $180.000 de parte del dueño. Debe haber invertido, debe haber gastado por lo menos unos $120.000 de ese dinero que recibió. ¿En qué se gasta? En alquiler de local, compra del fondo de comercio, pago de salarios, compra de productos, publicidad, computadoras, o sea, todos esos gastos necesarios para que el negocio pueda comenzar a funcionar exitosamente. Hay que además contratar 2 empleados full time y la empresa debería estar facturando unos $20.000 mensuales para poder enviar el pedido de visa E2. O sea, todos estos requisitos deben estar cumplidos antes de enviar el caso a la embajada. Después te puedo hacer una pregunta que generalmente me hacen, a mí que no soy abogado, pero viste, los clientes llegan acá, me empiezan a preguntar cosas y obviamente yo después los derivo con vos. Pero son preguntas típicas que obviamente vos las debes responder a diario, las respondiste a mis propios clientes. Pero siempre dicen, por ejemplo, en este tipo de visa, ese dinero, ese capital inicial,
compran un local, ¿pueden comprar con una hipoteca y esa hipoteca se toma como parte de la inversión o no? ¿Cómo se toma esa parte? O sea, depende de los montos de la inversión, pero el negocio, si hablamos de un negocio de 200, 250 mil dólares, debe estar pago por lo menos en un 75%. Okay. Ahora, si hay gente que sí que tiene propiedades en Estados Unidos y quieren sacar hipotecas sobre esas propiedades y usar el dinero que viene de la hipoteca de esas propiedades para luego invertirlo en la sociedad y comprar un fondo de comercio, sí, eso es perfectamente válido y lo aceptan las embajadas. Perfecto. Entonces, una vez que el negocio está funcionando, que se invirtió el dinero, que se gastó, que se contrataron los empleados, que el negocio está funcionando, por lo menos un mes, se envía todo el paquete a la embajada de nacionalidad del que quiere la visa y el trámite termina con una entrevista en la embajada, en el país de residencia o de nacionalidad del inversor, y el oficial consular hará foco en que el inversor entienda sobre el emprendimiento que va a afrontar y que cuenta con la capacidad de gestionarlo y dirigirlo exitosamente. La clave está en demostrar que esa inversión generará utilidades, pagará impuestos correspondientes y brindará trabajo en Estados Unidos. Ejemplos típicos de negocios, negocios en el rubro gastronómico, lavanderías, negocios de venta de electrónicos, salones de belleza, embarcaciones, tiendas de diseño de cortina, tapicería, todo aquel negocio que tenga la capacidad de generar empleo y facturación. Lamentablemente ya no es posible obtener la visa E2 con inversión en propiedades porque lo consideran una inversión pasiva, salvo que compren 6, 7, 8 ya propiedades y tengan un alquiler corto para turistas, entonces ahí sí van a tener esa facturación semanal, diaria, van a tener 2 empleados y se le va a poder dar más un sentido comercial al negocio. Sí, o también una empresa constructora, ¿no? Pueden comprar terrenos y demostrar que empiezan a construir con una constructora y quizás también podríamos aplicar. Seguro, con ese ejemplo también, o sea, registran una sociedad aparte de los terrenos, de las sociedades que van a comprar los terrenos, invierten el dinero en esa sociedad, comprando maquinarias, insumos, camionetas, o sea, todo lo que van a gastar en la construcción, y es esa la empresa que gasta el dinero, y es esa la empresa que va a recibir un fee de cada una de las dueños de los terrenos. Y si, ¿El cónyuge del E2 también recibe permiso de trabajo? Sí, la ventaja también de esta visa es que el cónyuge de la 2 puede trabajar en Estados Unidos ya sin, y lo que pasó hace ya 2 años, que hubo un cambio de ley, ya no necesitan ni siquiera pedir el permiso de trabajo, ahora ya viene directamente con la visa E2. Una vez que entran a Estados Unidos con la visa E2, pueden solicitar su número de seguro social y ya pueden trabajar. Una pregunta, Carla, ¿solamente pueden ir a sellar en la embajada del país de origen o pueden acceder a la E2 estando presencialmente aquí en Estados Unidos? Hay gente que puede hacer lo que le llaman el cambio de estatus, que entran con una visa de turista, tienen que entrar con visa de turista B2 o con otra visa, pero no pueden entrar con el ESTA que les da el pasaporte europeo. La gente que entra con ESTA no puede hacer cambio de estatus. Pero si entran con una visa, sí, tienen que esperar por lo menos 90 días desde que entraron, y si el negocio ya está funcionando, pueden presentar el cambio de estatus adentro. La ventaja de hacerlo así es que ya se quedan en Estados Unidos, no tienen que viajar a su país a estampar la visa. Eso lo hicimos en la época de la pandemia, que las embajadas estaban cerradas. La desventaja de hacer el cambio de estatus es que se los dan solamente por 2 años. Sí, te da más tiempo cuando viajas. Exactamente, y si por ejemplo a los 6 meses deciden salir de Estados Unidos, se considera abandonado ese trámite y tienen que empezar de cero un trámite en la embajada.
Buenísimo. Carla, los países para la E2 son los mismos que tienen el acuerdo de la E1, es decir, no entraría, por ejemplo, Ecuador, que nos tocó un caso hace poquito que Ecuador no calificaba. Son los mismos países para la E2 que la E1, ¿no? Para recalcar ese tema. Sí, son los mismos países: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, México, Paraguay. Lamentablemente no le dan a Uruguay, no a Ecuador, no a los brasileros, pero es flexible esto, porque es el país de donde uno tiene pasaporte. Entonces, muchas veces un ecuatoriano, por ejemplo, si tiene un pasaporte europeo o consigue un pasaporte de otro país de Latinoamérica que califique, también se puede hacer la visa E2. No es que si nacieron en uno de estos países que no tienen, ya no tienen acceso. Muchas veces hay gente en Latinoamérica que tiene pasaportes de Europa, el español, el italiano, y eso les permite aplicar a la visa. Y solamente es necesario que lo tenga el principal. El resto de la familia, por ejemplo, si un matrimonio ecuatoriano tiene un pasaporte español, pueden solicitar la visa y el resto de la familia pueden estampar la visa en el pasaporte ecuatoriano. Por más que no tenga pasaporte europeo. Perfecto. Muy buena aclaración. Bueno, que habla los que no se pueden propiedades, y a veces me preguntan si se pueden comprar entre dos el negocio y solicitar la visa. Sí, esto se puede hacer. Tienen que tener el 50% de la sociedad cada socio. Igual tienen que invertir 150, 180 mil dólares cada socio, y eso les permite a los dos y a sus respectivos grupos familiares obtener la visa E2. No es necesario tener experiencia en el rubro donde les van a comprar el negocio. A veces pasa que un abogado, un contador de su país se cansó y quiere empezar en otro rubro en Estados Unidos, lo pueden hacer. Tampoco exigen hablar inglés para solicitar estas visas. Y siempre lo que digo es, cuando encuentran un negocio que les interesa, me envían la información, lo revisamos y así podemos ver si califica o no para la E2, porque una pregunta que me hacen mucho es: ¿puedo comprar un negocio que dé pérdida? No es lo ideal, pero bueno, si se puede explicar el motivo. Por ejemplo, a veces pasa que el dueño lo operaba por pocas horas, que la inversión, puede ser que la inversión que se hizo en el negocio inviertan en publicidad, en mejorar el negocio, contratar más empleados. Y si se remontó la operación del negocio y al momento de llegar a la entrevista se puede demostrar que sí están facturando con el mínimo de 20.000 mensuales, les van a aprobar la visa aunque hubieran comprado un negocio que daba pérdida. ¿Cuánto tiempo con anterioridad tienen que tener el negocio para empezar la aplicación? Es decir, compran un negocio acá, comienzan, ¿y cuánto tiempo hay que esperar para el momento en que se reúnen contigo? Se deberían reunir contigo desde el primer momento, pero muchos, viste, compran un negocio y después dicen, bueno, puedo aplicar para una visa. ¿Cuánto tiempo podés tener el negocio para después pasar a la etapa, digamos, de voy a usar este negocio para aplicar para mi visa E2? Mínimo tiene que estar funcionando por un mes para poder solicitar la visa. Máximos, no hay máximos. A veces hay gente que invierte en un negocio porque le interesa la inversión, y me ha venido, hice visas con uno que había invertido en el 87 con un negocio que sigue funcionando, y no estoy exagerando, y la visa se la aprueban. Si tenemos la documentación para demostrar la inversión y que el negocio sigue funcionando, se aprueba la visa. Muchas veces no tenían intención de salir de su país, y ahora, por toda la situación de Latinoamérica, dijeron, me parece que es momento de venir a Estados Unidos. Y con respecto a lo que decías antes de cuándo es el momento de hacer la consulta, sí, definitivamente es antes de hacer la inversión, porque uno de los temas claves es el demostrar el origen del dinero y las transferencias bancarias. Y a veces hay gente que invirtió en muy buenos negocios, pero transfirió el dinero de tal forma que no sirve, que no los califica para solicitar esta visa E2, y a veces terminan comprando un negocio más pequeño únicamente para solicitar la visa. Entonces, si me vienen a consultar antes, podemos revisar y los puedo guiar
de forma tal que las transferencias sean de una manera que califique para la visa. En el caso de haber comprado propiedades aquí, residenciales o que tengan alquiladas, con solo hacer un cash out de esa propiedad, ¿se verifica también el origen de la compra o solamente con un cash out haciendo una hipoteca sobre esa propiedad y ese capital invertirlo en el negocio? ¿Se justifica el trazado, digamos, del seguimiento de ese capital? Sí, en muchos casos en Argentina están pidiendo ver dos cosas. Por un lado es cómo en la Embajada Americana en Buenos Aires, me refería, es cómo las transferencias de la compra inicial de la propiedad y a veces lo que es peor este año es si está o no declarada en Argentina. Eso lo piden en la Embajada de Estados Unidos. Sí, al momento de pedir la visa E2. A veces es una opción para la gente que tiene muchas propiedades acá y ya tiene una historia con el banco, tiene una relación con el banco. A veces lo mejor es, le decimos, conseguir un préstamo personal también. Si es que no tienen las propiedades declaradas en su país, en Argentina principalmente. Okay. Pero sí, o sea, todo es sentarse con el inversor, analizar. Sí, analizar caso por caso. ¿Perdón? Analizar caso por caso, como siempre decimos, no hay algo que le sirva a todos por igual, sino que cada caso obviamente tiene características o perfiles diferentes. Exacto, porque también el origen del dinero también puede ser préstamos. Si tienen un conocido que les puede prestar el dinero a Estados Unidos, pueden ser donaciones, no necesariamente tiene que haber sido dinero ganado. Y puede ser también dinero que hayan ganado en Estados Unidos si es que tenían otro negocio. Buenísimo. Y esta visa también la dan por 5 años e incluye al cónyuge de hijos hasta los 21 años. Puede ser renovada indefinidamente en la medida que el negocio siga funcionando. Hay una visa, la otra visa que les quería hablar un poquito es la visa O1 de habilidades extraordinarias. Es para la gente que se destacó en su campo. No es solamente para los artistas, también es para profesionales que se hayan destacado a nivel nacional o internacional, en áreas de deporte, ciencia, arte, negocios y educación. Toda esta gente que se destaca en estas áreas pueden solicitar la visa y también pueden traer con ellos a su personal de apoyo. Por ejemplo, si hacemos, no sé, un director creativo, publicidad, se pueden traer directores, para los que filman, pueden traer maquilladores, coreógrafos, instructores, toda la gente necesaria para desarrollar la actividad del principal que solicita la visa O1. O sea, hay que demostrar que se destacó en su campo. ¿Cómo se demuestra? Hay un listado de 8 requisitos, de los cuales hay que cumplir por lo menos 3. Los más típicos son haber tenido entrevistas o notas que les hayan hecho en websites o programas reconocidos, premios, haber sido jurado, haber trabajado en un rol importante en una empresa u organización reconocida. Y esto les permite la visa O1, que es válida por 3 años. Y como les decía antes, no es necesario ser solamente artista, puede ser para presidentes de empresas, lo hice para dentistas, abogados, educadores, científicos. Todo aquel que se haya destacado en su campo puede solicitar esta visa O1. ¿3 años renovable o son solamente 3 años? Son 3 años, pueden ser renovables también indefinidamente, pero a diferencia de la E2 y E1, esta visa no le da permiso de trabajo al cónyuge. Le permite vivir legalmente en Estados Unidos, pero no le permite trabajar en Estados Unidos. Okay. Y por último le iba a hablar de la visa L1, que es la visa de transferencia de ejecutivo o manager de una multinacional. ¿Qué es lo que se necesita? Se necesita 2 empresas relacionadas, o sea, una empresa en el exterior que haya funcionado por más de 12 meses, que tenga por lo menos más de 10 empleados, abren una sucursal en Estados Unidos, que también va a crecer por lo menos para tener 10 empleados full time, y entonces están transfiriendo
un manager o ejecutivo de una multinacional. Esta es lo que a veces usamos para la gente como sea de Ecuador o de Brasil o Uruguay, que no acceden a la visa de inversor, si es que ya tienen un negocio con más cantidad de empleados, ¿no? Porque la L1, si bien no requiere inversión, requiere contratación de empleados. Esta fue modificada hace poco, ¿no? Porque antiguo, hace unos años atrás, no era tan, digamos, el requisito era mucho menor. Sí, o sea, no modificaron la ley, porque la ley no te habla del mínimo de empleados. Lo que pasó con inmigración, que empezaron a negar los casos de empresas que tienen poco empleados. Y sí, cuando yo empecé a trabajar en esto en el 2005, hacíamos la L1 sin empleados y la renovábamos con una secretaria en Estados Unidos. Pero ahora es necesario por lo menos pedir la primer visa con 2, 3 empleados en Estados Unidos y la dan, la primera, si es una empresa nueva, la dan por un año y hay que demostrar cómo en ese año van a crecer para tener ya 10 empleados. Y al momento de la renovación es muy difícil obtener una aprobación si no es que tienen los 10 empleados. Y Perdona, Carla, ¿querés que hay algunas preguntitas? Justo hay una, dice, para la visa E2, ¿no califica Ecuador? Bueno, ya respondimos que no. Dice, ¿solo si se tiene un pasaporte distinto? Bueno, creo que ya la respondiste, ¿no? Era Ecuador para la visa E2 con un pasaporte europeo de otro país que sí califica, aunque sea uno de los integrantes de la familia que aplique, el resto, aunque no tenga el pasaporte, sí se podría llegar, ¿no? Es un poco lo que ya respondí. sí, sí. Bueno, ¿qué sociedad debo constituir? Pregunta otra persona. Cualquier tipo societario. Ahí por lo general les digo, consulten con el contador el tipo societario que más les convenga y en la medida que pueda demostrar que tienen por lo menos el 50% de esa sociedad ya califica para la visa. Sí, de eso yo también le digo, consulte importantísimo un contador y también por ahí quizás un abogado especialista en constitución de sociedad para ver el tema impositivo, cuál es la que más le conviene, dependiendo qué actividad vayan a desarrollar. Quizás es un tema también para después de Fernando, que el tema franquicia, tocar ese tema. Y esta otra pregunta, la digo, no es nada que ver con vos, pero la preguntaron, ¿cuál es el costo de construcción promedio en Florida? ¿Zona óptima, casa, apartamento? Bueno. Varía muchísimo el costo de construcción. En el área donde estamos haciendo construcción está alrededor de $150 el pie cuadrado de hacer construcciones de casas en terreno. Pero de ahí para arriba varía muchísimo. Después pueden consultarme y hacemos un zoom por ese tema. Bueno, me parece, ahí ya toqué las 4 visas más importantes, que es la E1 de intercambio comercial, la E2 de inversión, la O1 de habilidades extraordinarias para que los que se destacan en su campo y la L1, la transferencia de ejecutivo entre 2 empresas. Si querés ahora Todas estas serían las de las visas que no llegan directamente a residencia, digamos, de alguna forma. Claro, o sea, son las visas de no inmigrante y después hay distintas categorías de la visa de inmigrante, la residencia. En realidad no importa qué visa tengan, en la medida que se pueda demostrar que califican para una de las categorías de residencia, pueden solicitar la Green Card. Que para tocarlas un poco rápidamente serían la Green Card, lo mismo, de la EB1 de habilidades extraordinarias. No es necesario haber tenido la visa O1 de habilidades extraordinarias para pedir la Green Card de habilidades extraordinarias. A veces me pasa de inversores que cuando empiezo a charlar tienen una trayectoria en su país que le digo, pero vos podés pasar a la Green Card de habilidades extraordinarias y se puede hacer. Después está la Green Card EB2, que todos están preguntando mucho por esa Green Card, EB2 de interés nacional. La ventaja de esta Green Card es que no necesitan un sponsor, se puede autosponsorear, o sea, no necesitan tener una oferta de trabajo. Es necesario tener un máster o un posgrado o un diploma universitario y 5 años de experiencia, pero con esto no es suficiente. Además, para demostrar que califican, necesitan aplicar esta excepción de interés nacional. 3 puntos claves para esto: demostrar que van a trabajar en un área que tiene interés nacional para Estados Unidos. Hay que demostrar la trayectoria de quien quiere solicitar esto, que es una persona que está bien posicionada para llevar a cabo
ese proyecto. Tiene que tener experiencia, haber trabajado en emprendimientos importantes y hay que demostrar que entonces esta persona está tan calificada y el proyecto que va a desarrollar es tan importante para Estados Unidos que justifica eximirlos del requisito de tener un sponsor, una oferta de trabajo para solicitar esta green card. Y para los que no califican ni para la EB1 ni para la EB2 de interés nacional, está la EB3, que es para cualquier tipo, esta sí es para cualquier tipo de posición, pero acá lo que necesitan es una oferta de trabajo de parte de una empresa americana, que no puede ser propia ni de un familiar, y que les ofrecen trabajo y no hay restricciones, no hay requerimientos en cuanto a la educación o la experiencia. Se puede hacer para una recepcionista, secretaria, customer service o general manager. Cualquier tipo de posición aplica en esta categoría. El trámite demora aproximadamente 2 años y medio y lo pueden esperar en su país si es que no tienen una visa, si es que no están viviendo en Estados Unidos. Y finalmente, la Green Card de inversión, la EB5. Se puede, para invertir $800.000 en un centro regional aprobado por inmigración o $1.050.000 en un proyecto propio que genere 10 puestos de trabajo full time. Y la gran ventaja del cambio de ley que hubo el año pasado es que antes uno invertía, esperaba la aprobación, 2 años aproximadamente, y luego le daban la green card para mudarse a Estados Unidos. Ahora, si alguien ingresa con su grupo familiar a Estados Unidos con una visa, inclusive la de turista, puede invertir en un proyecto de estos EB5 y ya pedir el ajuste de estatus, o sea, quedarse viviendo en Estados Unidos mientras que esperan la aprobación, pueden registrar a los chicos en la escuela, van a recibir permiso de trabajo para poder sacar el Social Security y trabajar en Estados Unidos. No sé, Sergio, ibas a hablar de, tenías vos proyectos. Agrego esto que para aquellos interesados en este tipo de visa, tenemos proyectos aprobados para visa EB5 que se hacen a través de inversión inmobiliaria. Es decir, lo que dice Carla es cierto, ha habido el cambio, hubo 2 cambios, uno que fue bueno y uno que fue malo. El bueno es que pueden vivir, el malo es que subieron el monto. Antes habíamos logrado bajarlo a 500 más, digamos, no. Se había bajado a $500.000 y después se subió a 800.000, antiguamente era de 1 millón, y bueno, pero la ventaja ahora es que pueden inmediatamente quedarse aquí y no esperar hasta que salga aprobado. Así que tuvo cosas buenas y malas, pero es muy interesante. 2 preguntitas. Hay una pregunta por el tema de la visa E2. En caso de que la E2, en el caso de la visa E2, ¿la inversión mínima se toma sobre la sociedad que se forma o es por cada integrante de la sociedad? No me quedó claro. Cada integrante de la sociedad que quiera la visa. O sea, si hay 2 socios, si los 2 socios quieren la visa, los 2 deben invertir por lo menos $150.000. Si uno de los socios... No, pero si es un solo grupo familiar, con que uno aporte 150, ya está. Ahora, si son 2, podrían aplicar a 2 visas paralelamente en la misma inversión. Exacto, sí. Si es un matrimonio, es una inversión de $180.000. Porque con que invierta uno, entra todo el grupo familiar. Si son 2 socios distintos, por lo menos cada uno tiene que invertir $150.000 si es que los 2 quieren la visa. Si hay uno solo de los socios que quiere la visa, lo que me importa es la inversión del que quiere la visa. No es que necesita demostrar el otro que invirtió lo mismo. Puedo tener un socio que quiere visa que invierta $200.000 y otro socio que no le interesa la visa porque ya tal vez es americano o está viviendo acá o no va a venir. Invierte $50.000, en eso no hay un mínimo, no es que tienen que machear. Bueno, te hago una pregunta, me quedó una duda en la EB1, cuando hablas de área de internet de interés nacional. ¿Hay algún ejemplo de qué califican o qué se toma como área de interés nacional para aquellos que están pensando quizás en este tipo de visa?
Sí, lo que más hacemos es todo lo que es área de ciencias, investigación médica, investigaciones clínicas. Muchos investigadores están viniendo de Latinoamérica con este tipo de green cards. Es la que más le gusta a los oficiales de inmigración y las aprueba. Otras áreas también que son aprobables es tecnología. Todo lo que es el área de IT, hay que explicar, ok, en qué se especializa esta persona y cómo se arma un plan de negocios explicando cómo el área en la que se especializó va a beneficiar empresas en Estados Unidos y a generar más puestos de trabajo. ¿Y en este tipo de visas hay alguna restricción para países o son muy limitados los que tienen restricción? No, para todo lo que es Green Card no hay ninguna restricción con respecto a los países. Cualquier nacionalidad puede acceder a cualquier tipo de Green Card. Bueno, no sé si por ahora no tenemos más preguntas, así que súper clara, Carla, la verdad una exposición impresionante, muy clara. No sé cómo hiciste para explicar todo esto en media hora, así que vamos a darle paso a Fernando, que también está relacionado de alguna forma con todo lo que contaste. Fernando, buenas tardes. Un gusto verte a través de la pantalla, como siempre, un placer charlar contigo. Y contanos un poquito, Fernando, de qué se trata FranVisa y todo esto de las franquicias que están un poco de moda, ¿no? Hay bastantes expos continuamente por todos lados hablando de las franquicias y, como me decías el otro día, hay franquicias que uno dice, se me ocurriría que alguien pueda hacer franquicia de ciertos trabajos o cosas que... Pero contanos un poco, presentate, danos a conocer tu... Muchas gracias, Sergio. Es un placer estar acá. Un poquito para contarles acerca de mí. Yo llevo trabajando como consultor de franquicias ya más de 10 años. Empecé trabajando para una consultora más grande y hace 8 años empecé a enfocarme en lo que es el lado inmigratorio, con una franquicia. Con lo cual ya hemos tenido clientes en todo Estados Unidos, excepto un estado, que no mucha gente se quiere mudar a Dakota del Norte. Pero bueno, está todavía falta para cantar el bingo, ese estado. Así que, bueno, pero llevamos, no soy abogado, para eso está Carla, para asistirlos. Y la idea es siempre, cuando trabajamos en todo este proceso de encontrar el negocio, una franquicia para ustedes, es siempre trabajar de la mano con una abogada de inmigración para poder hacer que el proceso sea bien fácil para ustedes y que no haya dolores de cabeza, como mencionaba antes Sergio o Carlos. No es comprar un negocio y después encontrarse que no aplica o que la transferencia del dinero no fue hecha de la manera más correcta. Así que, bueno, eso es un poquito. Fernando, contanos un poco cuáles son los beneficios, ¿no? Y me imagino que esto enfocaría más que nada cuando Carlos hablaba de visas, las E2, ¿no? De inversiones, ese tipo de visas. Sí, hemos trabajado, la gran mayoría es con visas E2, hemos hecho con L1 también, y después últimamente también muchos con visas, la que mencionaba, la EB2 de interés nacional, que se puede en cierta forma armar el paquete, como decía antes Carla, ¿no? De todos los requisitos, llevarlo para ese lado. Los beneficios, la verdad, de las franquicias es que comparado con un fondo de comercio, tienden a ser mucho más rentables. Son empresas que ya tienen una trayectoria, que ya han pasado por los grandes problemas que uno puede encontrarse al abrir un negocio en una cultura nueva, en un país nuevo, y ellos les van a dar, la franquicia les va a dar la guía para poder ser exitosos. Por lo general, de hecho, la tasa de éxito comparando una franquicia con un fondo de comercio, estamos hablando de un fondo de comercio después de 3 años de estar en operación, más o menos el 15% nada más sobrevive. Ahora, hablando de una franquicia, estamos hablando de un 85%. Es prácticamente inverso y de hecho hay muchas empresas, franquicias, que tienen tasas de éxito de arriba del 98%. Con lo cual eso les va a dar muchísimo respaldo a ustedes, ¿no? Desde la franquicia y desde el mercado. Significa que tienen buena exposición en el mercado. Como decía antes Sergio, hay muchísimos rubros
rubros que uno no se imagina. Yo siempre lo uso como un ejemplo un poco extremista, pero no, hay una franquicia que se dedica a levantar excremento de perro. Y esa es el negocio en sí que la empresa factura entre 200 y 300 mil dólares al año haciendo eso. Bueno, no suelo recomendarla esa, pero para un ejemplo un poco extremo sirve. Y después, bueno, un poquito también tocando lo que mencionaba Carla, con las franquicias se puede ver una trayectoria de crecimiento. Se va a saber cuánto en cierta cantidad de años, cuál es el crecimiento esperado, cuántos empleados va a haber a futuro, cuáles son las posibilidades de venta, pero, esto es un pequeño paréntesis, las franquicias no hablan de los resultados a futuro. O sea, ellos no quieren vender sueños. Ellos hablan de lo que transcurrió en los últimos 3 años. Entonces, uno sabe cuál es la trayectoria de crecimiento, cuánto uno puede llegar a esperar a vender en el primer año, en el segundo año, en el tercer año de estar haciendo negocios. Y de esta forma, obviamente, como les mencioné antes, con el soporte de la franquicia, que eso nunca va a desaparecer. Y es una de las grandes diferencias con las franquicias en Latinoamérica, en la mayoría en las cuales muchas de las empresas suelen vender el negocio y se termina prácticamente la relación con la franquicia, sino que la franquicia nada más a lo mejor les vende mercadería, por decir. Acá no. Acá el negocio de la franquicia en Estados Unidos es que ustedes puedan crecer de la mano de ellos, porque ellos van a ganar su dinero a medida que a ustedes les vaya mejor, no con la venta inicial de la franquicia. Y bueno, después lo último, que esto es siempre un área de preguntas, es hay muchas franquicias que son menos susceptibles a una crisis económica que otras. Hay muchos negocios que la demanda va a bajar, va a subir, pero hay franquicias que se dedican a los servicios en ciertos rubros que pueden evitar o reducir los riesgos de una crisis, ya sea con la pandemia, que subió la demanda en muchos rubros, o en otros casos que se mantuvo estable. No sé si con eso un poquito tocando los beneficios, Sergio. No, me parece interesante. Me imagino que dependiendo también qué tipos de negocios y de lo que hablaba, de la variedad de negocios que hay, y también eso va a variar los montos de inversión. Contanos un poco esta variedad tan grande. Hablaba de, no sé, la última vez que nos vimos, de 3.000 diferentes tipos de franquicias, y me imagino que eso también implica 3.000 diferentes montos de inversión. Mucha gente dice, no, pero una franquicia cuesta mucho, no sé, contanos un poco eso, esa gran variedad de franquicias que hay, de tipo de negocios, monto de inversión y qué se necesita. Si yo quiero poner una franquicia, tengo que saber, lo aprendo, ¿cómo es? Perfecto, sí. Las franquicias, nosotros trabajamos más o menos con 3.500, 4.000 franquicias, con lo cual, volviendo un poquito, hay de rubro de todo. En la industria que uno se le antoje, hay una franquicia. Ahora, yendo al tema de la inversión, hay inversiones que podrían llegar a empezar desde los 50, 80 mil dólares. Ahora, esto va a tener su implicancia en lo que es inmigración. Con una visa con una franquicia de 50 a 80 mil dólares no sería suficiente para poder aplicar una visa. Ahora, todas las franquicias tienen establecidos una modalidad de crecimiento que pueden crecer con territorios o diferentes locales que les va a permitir incrementar la inversión, pero a su vez incrementar las posibilidades de venta. Hay inversiones, como les decía, desde 50 a 80 mil dólares hasta millones de dólares. No suelen ser lo más comunes esas inversiones, pero hay empresas de servicios, por ejemplo, lo que es cuidado de personas mayores a domicilio, limpieza doméstica, por ejemplo. Son sectores en los cuales hay mucha demanda a nivel franquicia y hay mucha demanda a nivel consumidor. Y que crece muchísimo, ya sea en Florida o en otros estados también. Uno siempre piensa Florida,
la demanda que es más grande. Uno conoce Miami, pero también hay otros estados que podrían llegar a servir, ¿no? Cada uno, en cada industria es diferente. Estamos con el 1.4 de tasa de desempleo, la más baja en la nación, así que eso suma invertir en Florida. Yo vendo en Florida, así que diremos cosas buenas, que Florida es uno de los estados que más gente recibe por día y aparte que tiene la tasa más baja de desempleo. Totalmente, y de hecho se ha visto en los últimos años un boom muy grande de franquicias en lo que es Miami en particular. Desde Miami, Palm Beach, Fort Lauderdale, hay muchísimo crecimiento y hay espacio para seguir creciendo todavía, cuando no es que se agotaron las opciones. Y después, algo que es muy característico de las franquicias es que ellos no piden que ustedes tengan experiencia en el área. Ellos, de hecho, van a darles un entrenamiento a ustedes en el cual les van a explicar en qué forma van a operar el negocio. Obviamente, si ustedes tienen experiencia, puede servir, pero no es algo que los obliguen a tener. Que eso sirve en muchos de los casos. Como decía antes Carla, alguien se cansó de ser contador en Argentina y quiere venir a Estados Unidos a bañar perros. Sería una posibilidad. Y las franquicias les van a dar el entrenamiento porque ellos quieren que ustedes trabajen en el negocio y no para el negocio. Ellos quieren que ustedes crezcan, que tengan un futuro de acá a 10 años con la empresa, que no estén limpiando casas o bañando a los perros, ¿no? por llegando al mismo ejemplo. Y después, realmente, en lo que es los tipos de negocio hay dos variaciones un poquito más grandes, que es lo que es servicios y lo que es negocios que dan a la calle. Que ahí va a variar un poco la inversión. Estamos hablando de inversiones de 50, 80 mil dólares hacia arriba, y cuando hablamos de un local físico de 200, 250 mil dólares hacia arriba. Esto porque requiere el alquiler del local, remodelaciones y demás. Eso. Hay una pregunta que me están pasando. ¿Las franquicias son restringidas por la nacionalidad? No. De hecho, no hay ninguna restricción. Para lo que es visas, depende, hay que ver en qué visa va a querer aplicar la persona. Pero si la persona quisiese abrir un negocio aquí sin tener una visa, no hay restricción alguna. Ok, ¿y en qué porcentaje se alcanzó una Green Card a través de una franquicia? Es alto, hay formas de hacerlo con diferentes visas. Con la visa E2 hay una forma en particular que se puede hacer, que no es directa, pero si la persona está, por ejemplo, casada, sería una opción. Esto Carla lo va a saber explicar mejor, pero es una posibilidad y es muy viable. Es muy viable. Última, bueno, por lo menos hasta ahora el tema franquicia. Buenas tardes. En caso de esas franquicias de 80 mil dólares, por ejemplo, ¿es una franquicia pasiva? Es decir, no me permite residir ya que no da el monto para la visa. Bueno, un poco lo que hablamos, ¿no? Que dijimos, ¿no? No claro. Daría el importe. Claro, la forma en la que se hace, en ese caso, es una franquicia de 80 mil dólares. Se le puede agregar, por ejemplo, va a tener un territorio exclusivo de trabajo. Se le agrega un segundo territorio exclusivo de trabajo y eso va a incrementar el monto, por lo general, entre 30 y 40 mil dólares más. Y así se puede ir armando el paquete de inversión para que dé para una visa. Claro, vuelvo a hacer la misma recomendación. Cuando estén pensando todos estos temas, charlar con Fernando y charlar con Carla qué tipo de franquicia puede darse para cada caso en particular. Pero sí, lo que me gustaría responder, me parece que no todas las franquicias son inversiones pasivas, ¿no? Como la pregunta, porque son como dos preguntas que medias confusas, ¿no? Porque me parece que no es una inversión pasiva, porque depende del tipo, hay actividades que algunas franquicias sí pueden ser pasivas sin actividad del que saca la franquicia y otras que sí, que tienen que tener más actividad o semipasiva, algunas que son mitad y mitad, ¿no? Contanos ese tema también, que a muchos
muchas veces nos ha tocado clientes que dicen, no, mira, yo quiero sacar, pero yo no quiero hacer nada, no me quiero meter en el tema. Sí, eso yo caracterizo las franquicias en 3 rubros: activas, semipasivas y pasivas. Cuando hablamos de lo que es la visa, estamos hablando de una semipasiva o activa. Una franquicia, bueno, ahora voy a explicar un poquito cada una. La activa es realmente estar presente en el día a día de la empresa en todas las tareas. No quiero que Carla me mate, tampoco cuando hablo de semipasiva no significa que la persona no va a estar presente en el negocio, sino que la persona va a tomar un rol más gerencial. Va a administrar diferentes empleados para que operen el día a día, pero la persona va a seguir estando involucrada en el negocio. Y después lo que es pasiva, que para la visa no va a ser una opción, es que en la cual la persona no hace absolutamente nada y un gerente local se encarga de la operación, o la misma empresa puede llegar a encargarse de la operación de la franquicia de uno. Ahora, hay franquicias que les van a permitir con el tiempo progresar a un modo pasivo, o al revés, pasarla de un modo pasivo a un modo activo, en el cual ustedes van a tener van a estar más involucrados en la franquicia. Y esto, igual convengamos que las franquicias, no todo el mundo que quiera poner una franquicia está definidamente relacionado con poner una franquicia acá y aplicar para una visa o un tipo de residencia. ¿Sí? Pueden tener una franquicia sin que el final sea aplicado. Hoy justo estamos tocando el tema, la mayoría de los que están escuchando están más que nada como para venir aquí, ¿no? Pero bueno. Claro. ¿Tienen que saber inglés? ¿Necesitan todo el mundo? ¿Es un requisito? No, realmente no hace falta. Hay franquicias que lo van a exigir, que una persona, por lo menos, si están casados, que uno de los dos hable inglés, o que un socio hable inglés. Pero hay ciertas franquicias que no hay problema, que permiten tener un traductor, o que ellos mismos hablan español. O, bueno, en ciertos casos a mí también me lo permiten y yo con gusto lo haría por la gente, es traducir en el proceso, en el cual ellos me van a permitir traducirles a ustedes hasta que se contrate a un gerente local que hable inglés. Y de esa manera hacerlo. No lo hacen por un tema de discriminación, sino que ellos quieren darle al franquiciado el conocimiento que ellos quieren. Entonces, cuando hablas de traducir en el proceso, vos traducís entre el que da la franquicia y el que la está tomando. Exactamente, sí. La idea es... Creo que, Carla, para hacerte una pregunta relacionada a esto, para cuando tienen que acceder a la entrevista, si están aquí y no saben inglés, sí pueden ir con un traductor, ¿no? Eso creo que es legal. La ventaja de hacer el cambio de estatus adentro es que no hay entrevista. Ahora no hay entrevista, antes. No hay entrevista para el cambio de estatus, o sea que no importa si hablan o no inglés. Y en la embajada, los oficiales consulares hablan inglés y el idioma del país donde están. O sea que sí. Sí, tampoco sería un requisito, un problema. Bárbaro. ¿Qué ganancia se espera, Fernando, pues más o menos este tipo de franquicias? Yo sé que son entre 3.500 a 4.000 franquicias. Es imposible que dar un número, pero ¿qué es lo que más o menos prometen los que dan las franquicias, o cuál es el estimado para tener una idea? Ellos, siempre con la franquicia, yo digo, hay que hablar entre 2 y 3 años para recuperar la inversión. He tenido casos de clientes que tuvieron un 50% de la inversión de ganancia el primer año, o incluso multiplicaron la inversión. O sea, en el caso de esta persona fueron 3 veces. Recuperó la inversión en el primer año, pero no es la norma. La norma es entre un 30 y un 50% de la inversión por año. Obviamente, después de recuperar la inversión ya se convierte en cierta forma en un retorno infinito, porque uno recuperó el 100% de lo que uno invirtió. Y después en estos serían ya los casos que no están relacionados con la visa, que sería una inversión pasiva, que hay muchas veces que la gente fuera de Estados Unidos, dada la situación económica en muchos de los países, busca tener un ingreso en dólares,
y una inversión pasiva puede estar dando entre un 10 y un 15% de la inversión anual, en ese caso. Perdón, de 10 a 15% de retorno anual sobre el tamaño de la inversión. El retorno a la inversión. Hay una pregunta, esta más para Carla. ¿Para ningún tipo de visa hay entrevistas y tiene que ajustarse el cambio de estatus? Para el cambio de estatus dentro de Estados Unidos no hay visa, es todo hecho por correo. No hay entrevista. No hay entrevista. Okay. Bárbaro. Fernando, ¿qué queda por contar? No, la verdad, el proceso con todas las franquicias más o menos lleva alrededor de un mes a un mes y medio, en el cual la franquicia los va a querer conocer a ustedes, ustedes van a conocer a la franquicia, les van a presentar muchísima información, yo los voy a ayudar con todo lo que es el análisis de esa información, que hay veces que son documentos de 300 páginas, pero a lo mejor 5 páginas realmente tienen la mayor parte de la carne, ¿no? del proceso. Y después, bueno, también esto, para que lo sepan, es por venir referidos por Sergio, no hay un costo en el proceso. Nosotros trabajamos con ustedes sin ningún problema y por haber venido referidos por Sergio no hay ningún costo. Bueno, muchísimas gracias por esa parte. De todas formas, igual para el tema franquicias, si están pensando en franquicia para acceder a una visa, Fernando y Carla es fundamental. Y también para leer todos esos contratos que Fernando gentilmente se ofrece a traducir, yo aconsejo también un abogado que lea la parte comercial y que le dé la recomendación de lo que van a firmar y de lo que están firmando. Porque siempre me gusta que estén todos, sean transparentes en los contratos y que los lea alguien especializado. Acá hay abogados para cada área, ¿no? Y hay personas que se especializan, no es como estamos acostumbrados en Latinoamérica, que un abogado hace casos de accidente de tránsito, judicial, hace un poco de todo. Acá no, cada uno se especializa y yo siempre recomiendo, de hecho hacemos este tipo de webinar y tenemos gente especializada en todas las áreas para poder ayudarlos en cada decisión que toman. Hay algunas preguntas que me acaban de dar. Por favor, repíteme si la franquicia puede tener 2 socios con sus familias, Fernando. Sí, esto también un poco toca el lado de no sé si es para la visa, sí podrían hacerlo, dependiendo la inversión, pero pueden tener 2 socios sin ningún problema. Y otra pregunta dice, ¿te pueden negar el cambio de estatus cuando estás en Estados Unidos, Carla? Sí, o sea, ningún trámite es garantizado que va a tener aprobación, si bien intentamos que todos los pasos se den de acuerdo a los requisitos de inmigración para aprobarlo. Pero lo que tiene el cambio de estatus en Estados Unidos es que es mucho más flexible, tal vez para negocios pequeños que todavía no arrancaron. A veces hacemos el cambio de estatus en Estados Unidos y para que les dé tiempo de hacerlos crecer, de mejorar la facturación y eventualmente ir a la embajada a estampar la visa. Fernando, ¿queda algún comentario para ir cerrando? Estamos más o menos... No, la verdad es hay muchísimas posibilidades, es parte del proceso con nosotros es tener una entrevista inicial para entender, porque como hay tantas opciones, la verdad es sentarse una hora, charlar, conocernos y poder presentarles entre 5 y 7 opciones e ir filtrando de esta forma la franquicia adecuada para cada uno, que no es lo mismo, para 2 personas nunca va a ser igual. Claro, para todos los que participaron del webinar, obviamente los que quieran tener un Zoom, me pueden avisar, podemos organizar un Zoom con Fernando. Y bueno, Carla es un poquito más complejo porque tiene su agenda bastante tomada y más en esta época que hay muchísimas aplicaciones y muchos casos, pero de todas formas está aquí en Aventura. Cuando viajen podemos solicitar una reunión y cualquier duda la podemos poder tratar de solucionarla. Me quedan 2 temitas pendientes a mí, que me gusta la palabra esa de inversión sustancial. ¿Cómo antiguamente se interpretaba lo sustancial menos sustancial que ahora? Eso es un poco lo que me quedó un poco de la charla, así que hay que juntar un poco más de plata para aplicar a esa inversión sustancial. Las visas y a través de franquicias,
creo que es una posibilidad que existe. No sé, Carla, qué resultados tenés de visas a través de franquicias, lo recomendás, es una de las opciones que has visto durante tu carrera, ¿se usa? ¿Cómo lo ves? Sí, definitivamente, porque hay mucha gente que a veces viene de rubros totalmente distintos a la hora de operar negocios. La ventaja de la franquicia es que los guían en todo lo que es el setup del negocio, la operación inicial. El primer año es difícil en Estados Unidos, es aprender de cero en un país nuevo, entonces veo claramente el beneficio de la franquicia. Y con dos aclaraciones. Uno, lo que decías de la inversión sustancial, sí, totalmente. Cuando yo empecé a trabajar en inmigración, hacíamos visas con inversiones de $50.000 en el 2005. La ley nunca cambió, la ley sigue hablando de inversión sustancial, que en teoría es lo necesario para que el negocio opere. Por ende, si yo compro un negocio de $30.000, me tendría que haber, sería la inversión sustancial si pago los $30.000. Lo que pasó es que las embajadas fueron de a poco incrementando ese monto. ¿Cómo lo incrementaron? Por ley no, negando las visas. Si uno se presenta con una inversión de $80.000 en una embajada, lo más probable es que se la nieguen. Y con respecto a la pregunta que hacían de comprar una franquicia de $80.000, ¿cómo llegar a, si igual sirve para la visa? Sí, definitivamente, o sea, porque la franquicia o el fondo de comercio puede ser de un monto inferior a los $120.000, $150.000 que se recomienda gastar. Porque el dinero lo van a gastar en Estados Unidos con alquiler, por ejemplo, se puede pagar un año de alquiler por adelantado, entre empleados, insumos, no se preocupen que ese dinero se va a gastar. Es decir, hay formas, yo siempre digo, ¿no? Estructurando bien, armándolo, charlándolo contigo, Carla, con Fernando, hay formas de instrumentar y de presentar las cosas con un porcentaje muy alto de satisfactorio, ¿no? De aprobaciones, así que no se queden con las dudas. Todos aquellos que están pensando en venir aquí o tener un plan alternativo, están a tiempo. Carla es una excelente abogada, Fernando tiene 3.500, 4.000 opciones de negocio, es decir que si no encuentran un negocio dentro de 4.000 y con los montos que dijo de inversiones, creo que, bueno, que se equivocaron de webinar. Y por el lado inmobiliario yo no voy a aportar mucho con el tema visa, pero siempre sigo lo mismo. Siempre es buen negocio invertir y la inversión que genera retornos, esos retornos le pueden dar la posibilidad de que a futuro puedan aplicar para cualquier otro tipo de visa. Acuérdense que aquí tener una propiedad, la pueden comprar hoy a contado y como decíamos hoy, pueden sacar plata de esa misma propiedad, pueden venderla, generar un ingreso que esté aquí de alguna forma legalizado y con eso puedan aplicar una visa. Es decir, que no descarten, a pesar de que ahora lamentablemente no es una visa directa a través de inversión inmobiliaria, pero hay formas quizás de que sí a través de la inversión a futuro pueden llegar a una inversión. Me llegaron dos preguntas. Ejemplo, yo compro una franquicia de una empresa por un monto de 80.000 y después otra franquicia en otra empresa también por 80.000, aunque sean diferentes inversiones, pero llego al monto necesario para aplicar una visa E2. ¿Sirve? Un poco lo que comentabas, pero respondelo, Carla, por favor, o Fernando. Sí, si la gente invierte en dos negocios distintos, lo que hacemos es organizar una compañía holding, que es donde invierten el dinero, y esa compañía sería la dueña de las dos sociedades que manejan esos dos negocios distintos. Entonces la visa se saca a nombre de la holding. Es decir, se armarían dos LLC, por decir un tipo de sociedad que pueden usar acá, y por encima de esa LLC, otra LLC o una COR, o aquí en Delaware o en otro estado, pero que sea la dueña de estas dos, y con esas, ahí sí aplicamos o harían la presentación en paralelo. Totalmente, seguro. Bárbaro. Bueno, muchísimas gracias. Realmente un webinar, hemos tenido bastante participación. Me encanta cuando empiezan a hacer preguntas, generalmente tardan, les da un poco de vergüenza, pero hemos tenido bastantes preguntas y siempre las preguntas de algunos son nutritivas para toda la audiencia, porque muchos no se animan a preguntar, por eso a veces yo peco por hacer algunas preguntas al aire sin estar preparados, pero me gusta porque es un poco la forma de que la gente se informe. Carla, mil gracias, un placer como siempre contar con vos y siempre muy clara en tus presentaciones, en tus comentarios, se nota mucho conocimiento y un background realmente impresionante.
Fernando, lo mismo, muchas gracias para todos aquellos que participaron. Cualquier duda, este webinar se grabó, así que se lo vamos a enviar. Y cualquier pregunta que tengan sobre los dos profesionales que hoy nos acompañaron, les vamos a pasar toda la información de ellos para que puedan conectarse directamente tanto con Carla como con Fernando. Les dejo los últimos minutos a ustedes. Como siempre, gracias a todos. Somos FirstService Realty y esto es parte de lo que hacemos, de dar un servicio de información para que estén con todo nuestro apoyo para cualquier paso que den aquí en Estados Unidos. Muchas gracias. Carla, Fernando, el que guste, adelante. Muchas gracias por la invitación y espero que este pantallazo general que se les dio les haya servido para entender un poco cómo funciona el sistema de inmigración en Estados Unidos y quedo a su disposición para las consultas que puedan tener. Igualmente, muchas gracias de nuevo, Sergio. Gracias a todos por haber estado acá, pasar una hora de su tiempo con nosotros. Y de nuevo, cualquier duda que tengan, esto fue, como dijo Carla, un pantallazo muy general, pero entrar en detalle y ver cada uno de los casos de ustedes con gusto, por favor, comuníquense. Bueno, muchas gracias a todos y mañana ya empieza junio, es momento de tomar decisiones, no sigan dejando para más adelante las decisiones, así que empiecen a averiguar, infórmense, esto es un poco lo que tratamos de hacer. Gracias, 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 buen resto de semana para todos. Gracias Carla, gracias Fernando. Hasta luego, buenas tardes. Gracias. Gracias.